Buenas tardes, jóvenes. El día de hoy vamos a dar continuación al tema de introducción a la física. Como la física es una ciencia teórico-práctica, bueno, pues debemos de ver primero qué es la ciencia, ¿no? Al momento de que nosotros identificamos a la física como una ciencia, debemos de entender que hay un método que nos dice o nos valida que la física va a ser una ciencia, ¿sí? No puede ser una ciencia nada más porque nosotros decidamos que lo sea, ¿de acuerdo? Debe de cumplir con un protocolo, con un procedimiento, el cual pues nos dicta o nos valida que efectivamente es una ciencia, pero para eso pues debemos entender primeramente qué es, ¿verdad? ¿Qué es una ciencia? ¿De acuerdo? Entendemos o vemos que la ciencia es un conjunto de conocimientos razonados y sistematizados con los cuales nosotros podemos resolver algunas de nuestras interrogantes acerca de cualquier circunstancia, cualquier situación que pasa a nuestro alrededor. Después, pues vemos que si existe la ciencia, pues debe de haber un conocimiento científico, ¿correcto? Entonces, el conocimiento científico, pues es ese conjunto de conocimientos y saberes, ¿verdad? Que se dan a partir de la experiencia, es decir, a través del conocimiento empírico. Ajá. Y este conocimiento empírico, pues eh, se va transformando y se va transmitiendo generación a generación y este debe ser sometido a pruebas para comprobar su veracidad, para saber que esto es realmente cierto, ¿verdad? Entonces podemos entender que el conocimiento científico pues tiene ciertas características. Algunas de ellas pues es que debe de ser sistemático, debe de seguir un orden, un procedimiento, debe de ser universal, es decir, que tanto aquí en México como en cualquier otro país del mundo, ya sea China, sea Japón, sea Brasil, pues este debe de ser entendible, ¿sí? Debe de ser aplicable también, debe ser crítico, ajá. No podemos tener un pensamiento sesgado, debemos de estar abiertos a cualquier situación y criticarla, ¿sí? También debe ser comunicable, es decir, que se pueda entender a través de cualquier lengua o idioma. Ajá. Debe ser general y de lo general, pues poco a poco nos podemos ir a lo particular. También debe de ser verificable, este se debe de comprobar, debe de ser veraz. Ajá. También debe de ser racional, no nos podemos ir a cosas que sean ilógicas, obviamente, y debe de ser objetivo. Al hablar de ser objetivo, pues hacemos la comparación con lo que es subjetivo y con lo que es objetivo. Lo subjetivo es cuando básicamente nosotros podemos dar nuestra opinión acerca de un hecho, es decir, decir o pensar lo que, más bien expresar lo que nosotros pensamos. Ajá, eso es ser subjetivo, pero ser objetivo se da con la intención de poder informar. Cuando somos objetivos, básicamente no estamos dando nuestra opinión, estamos informando sobre algún hecho, alguna circunstancia, alguna situación. Posteriormente, pues ya sabemos qué es ciencia, ya sabemos cómo se da el conocimiento científico y bueno, pues debemos saber también cómo es que podemos catalogar a la ciencia. Entonces podemos decir que la ciencia se divide en dos grandes grupos, lo que son las ciencias formales y las ciencias factuales, ¿sí? Las ciencias formales pues son ideas creadas por la mente humana básicamente. Sí, probablemente pues todas las ciencias tengan que ver con la creación de las ideas de la mente humana, ¿no? Pero en este específico habla acerca de cosas que podemos nosotros crear como humanos. Normalmente nosotros intentamos explicar, ajá, pero aquí, por ejemplo, en las ciencias formales nosotros expresamos cosas a través de ideas, ¿sí? Ahorita vamos a ejemplificarlo. Y las ciencias factuales, pues estudian hechos tanto naturales como sociales. Aquí en este mapa conceptual podemos ver la ciencia que se divide en dos grupos, las formales y las factuales. Por ejemplo, en las formales tenemos la lógica y las matemáticas. Aquí podemos ver lo que nosotros estábamos diciendo hace un momento, ¿sí? Que las formales pues habla sobre expresar las ideas, ¿sí? Ajá, las ideas que tiene la mente humana. Nosotros hablamos de las matemáticas y le ponemos símbolos, ponemos números, eh, agrupamos operaciones, ¿sí? Todo esto se da a partir de la creación de lo que es nuestra mente, ¿sí? Nuestras ideas, ¿sí? Es plasmar básicamente nuestras ideas de la descripción de cómo es nuestro mundo o qué es lo que nos rodea y a intentar explicarlo.
¿de acuerdo? Y pues tenemos las factuales, que vienen siendo las ciencias naturales y las ciencias sociales. Dentro de las ciencias naturales, pues encontramos la física, que es en la que vamos a estar tratando en este curso, la química, la biología, y en las ciencias sociales, pues encontramos varias, ¿verdad? Como la historia, la sociología, economía, antropología, psicología social, etcétera. Sí, hay muchas más. Muy bien, ya que conocemos qué es la ciencia, qué es el conocimiento científico, cómo lo podemos dividir, pues debemos de entender ahora sí qué es el método científico. Que el método científico básicamente va a ser el que me va a validar a la física como una ciencia. Muy bien, entonces vemos que el método científico es un conjunto de procedimientos bien definidos, ordenados y sistematizados para poder comprobar o descubrir verdades. Ok. Entonces, vemos que al momento de ser un proceso sistematizado, pues debe de tener pues pasos, ¿verdad? Pasos a seguir para poder realizar este método científico. Los pasos son los siguientes, ¿sí? En primera instancia debemos observar nuestro alrededor, observar alguna problemática, alguna circunstancia que esté sucediendo, que nosotros queramos encontrarle una explicación. Una vez que nosotros hemos observado qué es lo que sucede a nuestro alrededor y qué es de lo que queremos hablar en específico, debemos de buscar información acerca de ese tema. ¿Sí? Seguramente y en la actualidad, al ser tantas personas, yo estoy casi seguro que cualquier cosa que nosotros podamos pensar en este momento, es decir, cualquier cosa que observemos y queramos explicar, debe de haber otras personas que hayan pensado en lo mismo o en algo muy similar y hayan podido encontrar información o crear información acerca de eso. ¿Sí? Entonces, pues debemos de ser eh, muy tenaces al momento de buscar esa información, también debemos ser muy cuidadosos al momento de checar nuestras fuentes, ya que así como hay mucha información veraz, pues también hay mucha información que no es válida, ¿de acuerdo? Entonces debemos de ver o corroborar que nuestras fuentes sean confiables. Y de esta manera buscar información que nos permita explicar o entender la situación que estamos observando. ¿Ok? Posteriormente, ya que hemos buscado la información necesaria, ¿sí? Debemos de formular una hipótesis. ¿Y qué significa formular una hipótesis? Bien, una hipótesis pues es una respuesta provisional al problema que estamos abordando, ¿sí? En esta respuesta provisional pues vamos a explicar los hechos observados y las posibles causas, ¿de acuerdo? Posteriormente a formular nuestra hipótesis, que es nuestra posible respuesta, debemos de experimentar con la intención de validar lo que nosotros estamos dando por hecho en nuestra hipótesis. ¿Sí? Dentro de la experimentación van a suceder básicamente dos cosas. La primera es que o es correcto lo que estamos dando por hecho en la hipótesis o es incorrecto. Nos damos cuenta que en el experimento que estamos haciendo pues lo que estábamos pensando que era la respuesta, pues es falso, ¿verdad? Entonces, en el momento en el que nosotros, ahora sí, nuestro quinto paso, saquemos una conclusión, pues debemos de validar nuestra hipótesis y de caso contrario, expresar por qué la hipótesis no es correcta. En caso de no ser correcta, pues nosotros debemos de volver a empezar y generar otra hipótesis, ¿sí? Entonces podemos entender que pues el método científico básicamente es un ciclo en el que debemos de observar y aquí pues nos ponen un ejemplo, ¿sí? Me pone una interrogante y me dice, ¿por qué se ha roto esta botella de agua al congelarse? ¿Sí? Ese es mi problema, eso es lo que yo observé. Un día metí una botella de vidrio con agua al congelador y al día siguiente la abro y veo que está rota, ¿sí? Entonces me causó curiosidad y quiero saber qué es lo que está sucediendo. Eso es lo que observé en primera instancia. Posteriormente empiezo a buscar información, y empiezo a googlear y empiezo a buscar en libros, en archivos en PDF, etcétera, acerca de qué es lo que ha sucedido cuando el agua se congela y cuando se congela dentro de un recipiente, en este caso una botella. ¿Sí? Posteriormente que ya leí, busqué mucha información y comprendí el tema, pues formulo una hipótesis. Entonces mi hipótesis, por ejemplo, podría ser, no, pues dentro de la hipótesis vemos que eh, la posible respuesta a esta interrogante es que cuando el agua pasa de estado líquido a estar en estado sólido, el volumen aumenta, por lo tanto, al aumentar el volumen, pues busca salida el agua y por eso es que rompe la botella, ¿sí?
Después hacemos un experimento, ¿verdad? Metemos a congelar una botella con agua, y primero medimos el volumen del agua en estado líquido y después medimos el volumen del agua en estado sólido, es decir, congelada, y pues vemos cómo efectivamente el volumen ha aumentado una vez que ha pasado a estado sólido. Entonces, en ese caso, suponiendo que esto sea correcto, pues diríamos que mi hipótesis es válida, ¿cierto? Entonces, en mi conclusión, pues yo voy a decir, la hipótesis en la que habíamos basado nuestra respuesta es correcto, ya que al hacer tal experimento nos dimos cuenta que al medir el volumen en estado líquido y al medir el volumen en estado sólido, pues ha aumentado y pues de esa manera el agua busca una salida y etcétera, ¿no? Y ya podemos dar por válida. Si no es válida mi conclusión y yo me doy cuenta de que hay otros aspectos que hacen que esa botella se rompa, por ejemplo, el material del recipiente, no es que esto pasa únicamente cuando el recipiente es de vidrio, ya que las moléculas del vidrio se vuelven más dispersas o cosas de este tipo. Sí, esto se va a dar mediante toda la observación, toda la información y todo el conocimiento que nosotros tengamos. ¿De acuerdo? Entonces ya sacaríamos nuestra conclusión y diríamos que no es correcta la hipótesis, por lo tanto tenemos que empezar de nuevo y generar otra hipótesis. ¿Ok? Al ver esto, pues nos podemos dar cuenta que el método científico, pues básicamente es una secuencia, ¿sí? En la que primero tenemos que observar, debemos de buscar información, debemos de generar una hipótesis, que es una posible respuesta a nuestra problemática, debemos de experimentar, y al momento de experimentar debemos de sacar una conclusión. Nuestra conclusión puede ser que nuestra hipótesis es correcta, es veraz, o que nuestra hipótesis pues carece de veracidad, ¿verdad? Que es falsa. Si es falsa, pues volvemos a generar otra hipótesis y se da de nuevo este proceso. ¿Ok? Muy bien. En conclusión, podemos decir que el método científico se trata o es ver, suponer, comprobar, enunciar, ampliar y volver a empezar. ¿Sí? Todo esto, pues el conocimiento, ¿verdad? Ahora, como actividad, pues ustedes van a realizar dos mapas conceptuales. El primero, pues debe de hablar acerca de qué es la ciencia, las características de la ciencia y su clasificación. Puede ser un mapa conceptual o un mapa mental, como ustedes gusten, con el que se acomoden. Y en el segundo deben de poner qué es el método científico y los pasos del método científico. Ajá. En ambos mapas deben de incluir imágenes, dibujos, ilustraciones, pueden hacerlo, ya saben, a mano, pueden poner imágenes impresas. El chiste es que ustedes puedan expresar gráficamente acerca de lo que están hablando. Sí, espero que este tema haya sido totalmente comprendido, que lo haya podido expresar de buena manera. Y ya en la próxima clase, la próxima semana, vamos a hablar acerca ya de algo más, más interesante, ya más relacionado con la física en sí. Y pues básicamente vamos a ver pues ya las magnitudes, vamos a empezar a hacer conversiones de unidades para irnos adentrando en este tema, ¿de acuerdo? Les agradezco mucho su atención y esto es todo por mi parte. Hasta luego.